Perú, Lima. A ver, vamos, Edson, levantando, a ver, levantando las manos, todos los peruanos de corazón, a ver, toditas las manos, a ver, vamos. Las manitos arriba todos. A ver, vamos, sí. ¿Qué tal, amigos de Juliaca? El día de hoy vamos a contarles con todos los pormenores de lo que fue el 5º aniversario de la Chinita de Oro, Yarita Licey Yanarico Quispe, en la ciudad de Lima. Un aniversario que crea un gran precedente en el folclore peruano. Aquí se demostró un gran poder de convocatoria por parte de una de las artistas emblemáticas que deja bien en alto nuestra música a nivel nacional e internacional. Yankees Producciones y Cafini fueron las promotoras para realizar este evento que quedará marcado en los anales de la historia y que pasarán muchos años para que pueda desvanecerse esa algarabía de lo que fue este aniversario. 28 de julio, 7 de la noche, el complejo Santa Rosa de la carretera central comenzó las actividades por el 5º aniversario de Yarita Licey Yanarico Quispe. El frontis del mencionado local comenzó a recibir a los primeros asistentes ante la atenta mirada de los agentes de seguridad contratados para la ocasión. El papel que desempeñamos acá es prevención, sobre todo debemos cuidar al público. ¿Por qué? Porque gracias al público nos debemos, tanto la seguridad como los promotores, y para que el espectáculo vaya como debe ser. Nos falta siempre estar de unos malcriados, que para eso nosotros le invitamos a que se porte bien. Y si esa persona insiste, persiste en estar malcriado, se le invita a retirar el local de una manera respetuosa, sin necesidad de ir a los golpes. ¿Por qué? Porque con su dinero que ellos pagan, su entrada y el consumo de su cerveza, sale para que nos puedan pagar nuestros servicios. Por la magnitud del evento, la inspección fue totalmente rigurosa. Te chequeaban hasta el más mínimo detalle. Bueno, en fin, la situación era comprensible. Había que prevenir. Había de todo, hasta modelitos que nos dejaban medio turulatos. Aquí va una. Aquí auspiciando la marca Cafini, que ha venido también es una marca internacional, que ha venido a auspiciar aquí el concierto de los artistas que hoy día están presentando. ¿Qué te parece esta clase de eventos que se están empezando a dar a partir de medio año para adelante, con referencia que están viniendo artistas internacionales? Me parece muy bien porque así amplía también la marca y amplía también el mercado acá peruano, ¿no? Y se inició el desfile de artistas aquí en el complejo Santa Rosa. Luz Jenny de los Andes fue una de las artistas que dio inicio a este magno evento, cantando sus mejores temas. Me parece muy lindo, de verdad para mí también es una alegría estar aquí presente, ¿no?, en su gran aniversario de la Chinita del Amor, Yarita Licey Yanarico Quispe. Como les dijimos, aquí hay de todo y para todos. La empresa de filmaciones Ultra Records se encontraba ya presentes para iniciar las grabaciones en Full HD, para que la fanaticada tenga en sus manos dentro de poco el video de lo que fue el 5º aniversario en la ciudad de Lima de Tu Chinita de Oro. Hemos venido a cubrir un super video para Yarita Licey. Estamos colocando 15 cámaras en diferentes puntos. Oye, ¿dónde vas a meter las cámaras, hermano? Estoy colocando varias cámaras para que el trabajo sea del agrado del público, ¿no? Un grupo de personas, jovencitos ellos, entre hombres y mujeres, todos vestidos de polos de color rojo, estaban en el concierto. Nos llamó la atención y por ello los entrevistamos. Son del club de fans
fieles amantes de Yarita Licey y Anarico Quispe, que acompañan a la Chinita de Oro de forma incondicional. La labor de ellos, alentar a su artista. Bueno, ella sabe muy bien que nosotros la queremos mucho, que vamos a estar con ella en las buenas y en las malas. Como siempre le decimos, Yarita, tú y yo, nosotros, hasta el fin del mundo. Le deseo muchos éxitos, muchos éxitos. Ella sabe que nosotros todos los chicos le queremos mucho y siempre estamos con ella en las buenas, en las malas, siempre vamos a estar con ella. Así que le deseamos muchos éxitos en su aniversario, 5º aniversario ahora, y muchos éxitos más hacia adelante. Nosotros vamos a estar siempre con ella en las malas y buenas, hasta el fin del mundo. Poco a poco iban llegando los artistas al evento del 5º aniversario de la Chinita de Oro. Aquí, subiendo al escenario el bomboncito de la cumbia, Davis Orozco, quien en breve estará frente al público junto a su grupo Néctar, cantando sus mejores temas. Bueno, ahí va bajando ya Davis Orozco, vamos a tratar de entrevistarle. Davis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Davis? Ven por acá. Hermano, mándate un saludo por su 5º aniversario. Claro que sí, no, contento, feliz, un agradecimiento por esta invitación que nos ha hecho, que sean más aniversarios más, para la Chinita, que sigan los éxitos y a toda la gente. Tommy Vázquez, locutor de diferentes medios radiales en la capital, tuvo una difícil tarea de conducir en forma exitosa este aniversario de la mejor forma, y vaya que el licenciado pasó la prueba. Nada, saludar, como yo le digo, no, Chinita y la jefa, que por coincidencia de la vida, una pequeña anécdota te cuento, que su hermano mayor Richard es mi promoción del ejército peruano. Él tenemos militar, ¿no? Claro, yo soy he hecho mi servicio militar, licenciado del ejército, y ¿tú estabas en la cocina? Estaba, no, nada que ver. Estábamos como debe ser, sirviendo a la patria y defendiendo a nuestra patria. Y su hermano mayor Richard Yanarico es mi promoción del cuartel. Entonces hay una gran amistad. Nada, decirle a Yarita lo mejor, y aquí está el resultado, creo yo, un artista que trabaja como Yankee Producciones, que trabaja, pero de la mejor manera, trabaja con honestidad, con trabajo, con mucho cariño, y ahí está el resultado de la gente Chimichí. No acepto mi destino, si usaste por completo mi corazón. Ahora veamos en acción a la agrupación musical Virus de Amor, que también se subieron al escenario para deleitarnos con sus virus, pero de amor. Como lo pueden notar, hay grupos para todos los gustos. Estos jovencitos son nuevecitos en la farándula y vamos a ver cómo se comportan. Bueno, mi nombre completo es Gary Mike Pérez Sánchez, soy vocalista del grupo Virus de Amor. Oye, maestro, ¿y por qué Virus de Amor? ¿Qué es? Bueno, te cuento que ese es un estilo nuevo llamado música sureña andina, y cuando empezamos el proyecto, bastante gente que no escuchaba este tipo de música le gustaban los temas, los primeros temas que grabamos, como es Solo Amigos, Ya no me hagas sufrir más, El día que nos enamoramos y Robaste mi amor, que fue un boom. Y por eso le pusimos, como a cada gente le contagiaba eso, por eso le pusimos virus, pero un virus bueno, Virus de Amor. El
plato fuerte de la noche es, sin lugar a dudas, la presencia de la agrupación boliviana Los Ronish, que llegan desde Bolivia luego de 5 años de larga ausencia en el Perú y llegan derechito al Santa Rosa, al aniversario de su chocherita, la Chinita de Oro Yarita Licey Anarico Quispe. Y para ir calentando el ambiente, aquí las declaraciones de su líder, Walter Rodríguez Mariscal. Bueno, un saludo muy especial para la Chinita del Amor. Bueno, gracias a ella estamos aquí. Y bueno, gracias por la invitación y a su público por invitarnos y agradecerles a su persona y a todo el público peruano por aceptarnos tantos años y por aguantarnos. Gracias por la entrevista y bueno, un saludo a los peruanos. Don Waltercito de Pérez, ¿cuántos años está viniendo usted a Perú? Después de 5 años estoy acá. Oye, hay una controversia, una polémica, decían que no van a venir y nosotros hemos luchado diciendo que sí iba a venir porque ustedes son muy queridos acá en el país. Bueno, quiero decirles y todo empresario tiene algunas dificultades, pero no quiero contarles porque la cuestión, pero quiero decirles sin el pueblo peruano no seríamos nada, porque ustedes han querido que los Ronish que suenen sus temas, por ustedes estamos aquí y una vez más los Ronish aquí en el Perú. ¿Qué comida comiste llegando al Perú? Mira, tantas comidas que tiene, gastronomía peruana es muy amplio. Yo te digo que te puedo decir desde el primero hasta el final, pero no vamos a contar de decirte, hay mucho, pero el plato que más extraño allá en Bolivia los 5 años es el ceviche, que es el de allá. Para no sentir dolor, para no te con tristeza, escondido en un rincón, el amarte me aleja, destrozando el corazón, no te apartes tanto, y no vas llorando. Ay, mi amor, no te da volando, ay, mi amor, no te da el corazón, ay, mi amor. Solamente todo el Perú, las manos arriba, vamos arriba, que suene, y las manos, palmitas arriba, manos arriba, vamos arriba, que suene. Eso, qué lindo, gracias por todo, realmente una vez más, los Ronish nos vamos a llevar un recuerdo hacia Bolivia, de ese país tan lindo que es realmente, que nos recibe de esa manera. Un día muy especial para ustedes, que es el aniversario de su patria, y que también, qué bueno, aniversario de Yarita Licey. Bueno, vamos a recordar lo que hacíamos más antes, cuando los Ronish estuvimos de moda. Yo decía a Yarita y a todos los promotores, ¿para qué ya me van a llevar y ver pasado de moda? Como usted dice, ya fueron, ya hemos sido nosotros. A ver, si es que no nos han olvidado, vamos a levantar las manos y vamos a hacer un ola de manos por Perú, Lima. A ver, vamos, Edson, levantando las manos, todos los peruanos de corazón, a ver, toditas las manos, a ver, vamos. Manitos arriba todos. A ver, vamos, sí. Vamos, Edson. Levantamos las manos de aquí. Vamos allá, las manos de aquí. Y
soltando arriba. Muy feliz por este quinto aniversario y la verdad quiero agradecer a nuestro Señor por darme la oportunidad de estar junto a los Ronnies desde Cochabamba, Bolivia, después de muchos años. Estoy muy feliz. Bueno, he venido a saludar a todos ustedes, al grupo que de verdad que siempre nos vemos allá en Bolivia y me reciben con mucho cariño. A ver, vamos a ver, chicas. ¡Un grito para los Ronnies! Ahí está. ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde está el silbido de todos los hombres para Yarita? ¿Y dónde está? A ver, ¿y dónde está el grito para Yarita Lizeth? No escucho nada. Una vez más, el grito para Yarita Lizeth. Muchas gracias. Bueno, así podemos estar un poco más en el escenario. Si no, nos vamos, pues. Muy bien, Yarita, ese es el público que ha venido a verte. ¿Y dónde está la gente que ha venido por Yarita a ver todos? A ver. Todos. ¿Es tu público? Todo tuyo. Bueno, la verdad que el público, este público maravilloso está aquí. Uno, porque hoy celebramos una fecha muy importante como buenos peruanos, ¿sí o no, señores? Felices fiestas patrias. Dos, porque están aquí el grupo internacional, los Ronnies y muchos grupos más. Y pues cumplimos un año más de vida artística, pese a muchos problemas, muchas dificultades. Gracias a ustedes he podido salir adelante. Bueno, por el apoyo de ustedes estamos aquí. Bueno, ¿por qué? Disculpe, Charita. ¿Por qué no podemos cantar, ya que está en el escenario, Charita, cumpleaños, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, ¿sí o no? Le cantamos a Yarita. 5 años. A ver, todo el Perú. Todo el Perú. Y a la vez, ustedes mismos se cantan. A ver, vamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Cumpleaños. A ver, escucha. ¡Más fuerte! Y ahorita son, ¿cómo dice? Que los cumplas feliz. ¡Fuertes los aplausos! Lo que vamos a querer es la torta. Y la torta. Y la torta más rato, o a las 5 de la mañana. Sí, más ratito. Más ratito la torta. Bueno, a mí me gusta esta canción, ¿Por qué me enamoré? La canción que cantamos ayer. Bueno, ayer. Esa canción me gusta. Ayer hemos festejado una también. ¿Cómo pude enamorarme? Bueno, ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? Cantamos esa canción, por favor. ¿Saben? Yarita tiene un amor en La Paz, en Bolivia. Disfrútalo. Gracias. Ay, ahí está palabra de ¿Y dónde están los aplausos para Cafini? Una de las personas que hizo todo lo posible para que los Ronnies estemos aquí esta noche. Y gracias.
del Perú porque nos han esperado con las manos así bien abiertas y se han acordado de nosotros. A ver, ¿dónde está la gente del Perú que nos están? A ver, que siempre nos llevan el corazón. A ver, ¿dónde están los peruanos? Que siempre piensen. Muchísimas gracias. Por ella estoy aquí. A ver, las manos, a ver. ¡No, no sienten las manos! ¡Las manos! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Bolivia! ¡Perú! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡De aquí para allá! ¡Y aquí acá! Como deseo olvidar para dejar de llorar todo lo que dejar dentro de mi corazón para ir con otro amor burlando de mí. ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? Ahora que me enamoré. ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? Ahora que me enamoré. Como deseo olvidar para dejar de llorar todo lo que dejar dentro de mi corazón para ir con otro amor burlando de mi vida. ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? Para que me enamoré. Bueno, Yarita, ¿cómo estás? El Chimichimi está acá presente. Corazón, hemos visto que has subido a hacer el dúo con los Ronish. ¿Cómo ha sido la sensación? Cuéntale. Bueno, primero agradecerle a usted, a Revista Chimichimi, por estar presentes acá en este día tan especial que es para nosotros los peruanos, porque todos estamos de aniversario. Y bueno, yo feliz, contenta, ¿no? Y muy aparte también cumplimos 5 años de vida artística, así que gracias por venir. ¿Cómo sentiste de estar al hacer el dúo con los Ronish? Cada vez que vamos a Bolivia yo siempre me encuentro con ellos, así que siempre hemos compartido escenario, siempre hemos cantado juntos en Bolivia. Ellos son de Cochabamba y yo siempre viajo a Cochabamba. Miles de gente están en tu concierto, en tu evento. ¿Qué le puedes decir a esas miles de personas que se han congregado acá? Solo decirles muchas gracias por estar aquí conmigo este día tan especial que la verdad no tengo palabras para agradecer, solamente decirles que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias, Lizy. Gracias, Yarita. Mándate un saludo a todos mis chimichimis. Enviamos un saludo muy especial a todos los chimichimis de Yarita Lisset Yanarico, la chinita del amor. Gracias por estar en este bonito aniversario. Gracias, corazón. Y tú te mereces esto y mucho más todavía. Gracias, bonita. A usted. Gracias. Chévere. Gracias.
Y llegó, señoras y señores, el momento esperado por todos los asistentes, el show de la cumplida Yarita Licey Yanarico Quispe. Y luego de superar innumerables escollos en su carrera artística, aquí está presente en el Complejo Santa Rosa en la ciudad de Lima, cumpliendo lo prometido, el desfile artístico de todos los que anunciaron en la campaña limeña. Hoy aquí la tienen frente a más de 7.000 personas que se dieron cita al aniversario de esta mujer sencilla, pero con esa mística de hacer alegrar nuestros días con sus canciones que llegan derechito a nuestro bobo. Con ustedes, Yarita Licey Yanarico Quispe. Gracias. Será un éxito con mucho cariño para todos ustedes. Esta canción va dedicado. ¿Tienes amantes? Esta canción es himno para todos esos corazoncitos humillados, despreciados, sufridos. ¿Y dónde están los varones? ¡Que levanten las cervezas arriba! Hombres y mujeres cantando, dice: amigo, él ha despreciado todo mi cariño y se fue a la honra. Y la chica su grito.
¿Dónde están las calentitas, Mosito? Wilber, ¿dónde están las calentitas? Bueno, la verdad, tremenda sorpresa para mí que usted esté aquí presente, de verdad. Siempre, más que todo yo la admiro bastante por su fortaleza, por su belleza también, por lo bonita que es usted. Señor Wilber, muchísimas gracias por llegar a este bonito aniversario. Es una sorpresa para mí. Muchas gracias. ¿Cómo no, Yarita? Primero, buenas noches a todos, bellezas. ¿Cómo están? Yo les voy a pedir 3 hijra por Yarita, ¿sí? Esta jovencísima mujer, talentosa, exponente de nuestra música, creo que merece todas las loas posibles. Aquí respiramos al Perú profundo. Así que por favor, todos juntos, un grito por Yarita Lisset a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Yo feliz. Uno último, todos, de punta a punta, de lado a lado, por favor. ¡Un grito por Yarita Lisset! ¡Fuerte! Impresionante, Yarita Lisset. Yarita Barbosa. Hermosos. Tengo que cumplir el compromiso. Me dijiste, si no vas a mi fiesta, a mi 5º aniversario, no hay nunca más para ti, Yarita Lisset Yanarico. Muchas gracias. Mucha felicidad por tus 5 años. Y que sean 50 años de éxito más. Que sean así, mucho más. Mira cómo nos celebramos. ¿Dónde está la cerveza? Por favor, vamos a cantar esta bonita canción. Yarita Lisset Yanarico, sin duda, una de las grandes de antes. Aunque te vayas lejos, vamos. Yo te llevo aquí metida en el alma. ¡Vamos arriba! ¿Qué será de ti si tú te vas? No me dejes, mi amor. Y la chica sin grito. ¡Lo necesito, señores! ¡Yarita Lisset Yanarico! ¡La música de todavía no pasa! ¡Vamos a ver! ¿Conoces el grupo más alegre? ¡Sube las manos arriba! ¡Sube las manos arriba! ¡Sube las manos arriba! Esa vuelta la vuelta sexual. 1, 2, saltalo, saltalo. Esa vuelta la vuelta sexual. Vamos a cantarlo. ¿Cómo dice? Gracias Chocolate, gracias Kencito y Yarita Lisset, en representación de la familia de Radio Unión, en el cual cuentas un programa al mediodía, y dichoso sea yo, de paso, el que hace la conducción del programa. De verdad me siento muy honrado por ese gran trabajo, por esa gran familia que tiene Yankee Producciones, y a nombre de la familia de Radio Unión, del ingeniero Ruiz, de Juan Carlos, que nos han hecho, Tommy, por favor, tú mismo eres, personalmente, entrégale este presente de la familia de Radio Unión por este 5º aniversario en reconocimiento a Yarita Lisset Yanarico, por ese trabajo y por esa honra que da a nuestro folclore nacional. ¡Fuerte un grito para Yarita Lisset Yanarico, Quispe! ¡Fuerte! ¡Increíble! Perú, Yarita, por favor. Chimi, toma la foto correspondiente, maestro. Haz algo por tu vida. Amigo Tommy, muchísimas gracias. Tengo que agradecer a Radio Unión por apoyarnos infinitamente. Y hoy en día tenemos un bonito horario que es al mediodía, y de verdad es un gusto que una alegría que usted, amigo Tommy, lo conduzca. Y bueno, ahí se va a dar a conocer todas las nuevas primicias que se va a venir por lo posterior de tu amiga
Yarita Lisset Yanarico. Gracias Radio Unión, a nombre de todos ustedes. ¡Fuerte las palmas para Radio Unión y Yarita Lisset! ¿Dónde están los aplausos, señores? Todos los días a las 12 del mediodía, 103.3 Poder que se siente. Señora Arminda Verónica Quispe Trigueño, gerente general, otorgue el presente reconocimiento en su 5º aniversario al artista Yarita Lisset Yanarico Quispe. Por favor, sus palabras, señora Verónica. Muy buenas noches a toda la linda gente de Lima. Es la primera vez que vengo acá para felicitar sobre todo a una de mis artistas que es Yarita Lisset. Lo hemos conseguido, Yarita. Felicidades, Bolivia te quiere, toda la gente de Bolivia te quiere de rincón a rincón. Todo lo mejor para ti. ¿Dónde están los aplausos? Tal vez para que todos ustedes tengan el conocimiento, aquí la señora Verónica Valencia me ha ayudado bastante cuando tal vez más me estaban pisoteando de la peor manera. Verónica, Brígida, Altamar Producciones son testigos que es todo lo que me han hecho. Solamente nosotros sabemos, y como mujeres hemos sabido salir adelante. Y si tal vez no fuera por este público maravilloso, ahorita hubiese estado no sé dónde. No te pongas sentimental, Yarita, porque hoy estamos de fiesta, porque es tu aniversario. ¿Por qué no voy a ponerme sentimental? Bienvenido desde Bolivia. Desde Bolivia, ¿qué y son como mis hermanas que me han apoyado en el peor momento de esta vida. ¿Cómo te sientes tú cuando vas a Bolivia? ¿Cómo te sientes tú, Yarita, en Bolivia? Me siento como en casa porque, gracias a Dios, conozco toda Bolivia. He llegado hasta el último rincón de Bolivia. Gracias a Altamar Producciones. Altamar Producciones está con Yarita Lisset. Vamos a darle las palmas a nuestros hermanos bolivianos. ¡Fuerte las palmas! Otro reconocimiento también. Hay otro reconocimiento, por favor. A ver. Quiencito, por favor, de Altamar Producciones de igual manera. Lo abrimos para dar conocimiento, dice. Señorita Verónica Valencia, gerente general, otorga el presente reconocimiento en su 5º aniversario también a Jorge Yanarico. ¿Dónde está Jorge Yanarico? ¿Dónde está nuestro Coqui Yanarico? Coqui, ¿dónde está el gerente general? Gerente general de Yankees Producciones. O si no, el señor... O si no, ¿qué me Richard. Señor Richard Yanarico, maestro, véngase por acá. Señor Richard Yanarico, si se podría venirse al escenario. Señor Richard. Richard, venga por acá, Richard. En representación a Yankee Producciones. Paso ligero, señor, paso ligero, paso ligero. En representación de su hermano Jorge, porque todos somos una familia, de verdad. La familia Yankees y Yanarico Quispe, unidos en un solo sentimiento. Richard, por favor, unas palabras para este público lindo que ha venido aquí a celebrar el aniversario de tu hermana. Bueno, primeramente felicitarles a cada uno de ustedes por estar aquí presente en este evento muy bonito, más que todo por nuestro 28 de julio y Yarita Lisset cumple 5 años, ¿no? Más bien gracias y que Dios siempre esté con ustedes. Muchísimas gracias. Que viva el Perú. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Viva la mano peruana! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Fuerte! ¡Que deseamos a ti! Las chicas Club de Fans. Muchas gracias. Te deseamos a ti felices, te deseamos a ti que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz. La chica silenciosa acá se pregunta. La hora loca, chicos, ¿eh? La hora loca. Señor Richard, la hora loca. Yo creo, Yarita Lisset, que hay una etapa de un artista de tener ante todos sus seguidores, a su club de fans, porque son ellos el pilar de un artista, porque los conocen desde que te inicias, antes de repente, porque siempre hay un antes y un después de un artista, y ese antes es el club de fans que te apoyó cuando escuchó tu primera canción y dijo, ella es, antes de que seas famosa, y aquí está tu club de fans, Yarita. De verdad, debo agradecer a mis amores,
a mis fieles amantes. ¿Dónde están las fieles amantes? Son como 60, pero pueden, si quieres pertenecer, también pueden venir porque somos como una familia, nos reunimos. Me saqué un domingo para estar con ellos. Eso me gusta de ti, Yarita. No cualquier artista se toma el tiempo un domingo de estar con su club de fans. A veces solamente es la presidenta del club de fans y X nada más. Pero Yarita Lisset, de donde sea, viene para reunirse con su club de fans. ¡Que lo abra! Por favor, Yarita, rompe tu regalo, a ver. ¡Que lo rompa! ¡Que lo rompa! A ver, ahí está. ¡Que lo rompa! ¡Oh! ¡Feliz quinto aniversario, Yarita Lisset y Yarico! ¡Fieles amantes, una bulla! ¡Fieles amantes de Yarita Lisset! ¡Oh! Ahí están las chicas fieles amantes. Muchas gracias. Chocolate, ¿quién te gusta de los fieles amantes? No, todas me gustan, porque son como mis hermanas. Te cuento, tiro loco, es que vamos en familia. Nos los han advertido Yarita Lisset. Sí, nos los ha dicho. Tengo chicas bien bonitas, son jovencitas, así que siempre hemos dicho que nos vamos a cuidar como hermanos y estamos como hermanos, ¿sí o no? Yo soy el papá. Sí, que Yarita es nuestra cuñada. No, yo soy el papá. A ver, vamos a, para variar, vamos a hacer una bonita, como es en la hora loca, ¿ya? Para que podamos estar Yarita, juntos. pero antes hay un presente también para Yankee Producciones de parte del Club de Fans, por favor. Hacemos la invitación. Richard, venga por acá. Al hermano más serio. Soldado, paso ligero, soldado. Al hermano más serio de los hermanos Yanarico Quispe. Parece serio, pero no es. Richard Yanarico, que también es parte de esta linda empresa. Chocolate, dime. Parece serio, pero él no es serio. ¿Ah? Es muy diferente, ¿ah? Richard. Bueno, muchas gracias. Primeramente agradecer siempre a este club más grande del Perú. Muchas gracias. Y siempre estoy muy agradecido con ustedes y también este público. Como vuelvo a reiterar, Yankee Producciones con Cafini Internacional dijo: va a estar los Rodis, y estuvo acá los Rodis. Muchos comentarios hubo, dijo que bueno, no va a estar, pero estuvo los Rodis. Así que a celebrar, amigos. ¿Dónde están los aplausos? Y vamos con la hora loca, Yarita Lisset, por ya favor. se viene ráfaga. Señores, así que prepárense. ¿Dónde están las manchadas solares? Llega la comparsa muy conocida en el mundo entero. Recorriendo los barrios con alegría. Por aquí hacemos llegando en ese fondo de Borrebuena muy popular. Y hace muchos años lo bautizamos tuta tuta. Se viene tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Bailando tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Se viene tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Bailando tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡La gente más alegre! Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. El tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Así que tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Así que tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. ¿Dónde está la gente? Con las manos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. ¡Arriba!
gracias, hijo. Y ¡que vive el Perú! ¡Que vive el Perú! Y presentamos en la voz del amor, Dulce Floricielo. Como no podía ser de otra manera, una vez terminado la presentación de la Chinita de Oro, ahora le toca el turno a Lupe Dulce Floricielo. Y para ello, aquí la tienen en el escenario, cuando ya frisaban las 5 de la mañana. Y el respetable aún se resistía a abandonar el coloso, Santa Rosa, y Lupita nos regaló sus mejores temas. ¡No se escucha, dice! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Ay! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! Pero, con fuerza, enérgicamente decimos: ¡que viva el Perú, carajo! ¡Que viva! ¡Arriba, arriba! ¡Dos, tres, ¡arriba Dulce Floricielo! Por su voz así, esa alegría que lleva dentro de tu corazoncito. ¡Por esa la palma que la dice! ¡La palma arriba, que suene! ¡La palma arriba, que suene! ¡Y la palma arriba, que suene! ¡Y la palma arriba, que esto que dice de ver! ¡Una vueltita! ¡Eso! ¡Una vueltita! ¡Eso! ¡Una vueltita! ¡Eso! Bueno, lo único, decirle a Yarita Lisset de todo corazón que siga adelante, que siga luchando, porque ya consiguió lo que siempre soñó, lo que ella siempre quiso, alguna vez ser una estrella, y es una estrella. Entonces, lo único que decir a Yarita Lisset, muchas felicidades por tu aniversario. Te desea tu amiga Lupe Dulce Floricielo de todo corazón. Y así iban desfilando los artistas y llegó el momento de apreciar a la agrupación extranjera Ráfaga, que llegó desde tierras gauchas, Argentina, y como ya lo habíamos previsto, porque Yankees Producciones y Cafini lo prometieron, todos los artistas pasaron por el escenario, cumpliendo lo prometido.
Y así, señoras y señores, se llevó a cabo uno de los eventos más esperados del año, el 5º aniversario de la Chinita de Oro, Yarita Licey Yanarico Quispe, que queda totalmente agradecida por este noble gesto que tuvo la fanaticada para asistir a un evento organizado en la capital peruana, Lima, coincidiendo este evento con los 194 años de la independencia peruana, el mes patrio. Gracias, Lima. Gracias, Perú. Muchas gracias. Te deseamos a ti felices, te deseamos a ti que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz. La chica silenciosa que hace memoria. La hora loca, chicos, la hora loca. Señor Richard, la hora loca. Yo creo, Yarita Lisset, que hay una etapa de un artista de tener ante todo a sus seguidores, a su club de fans, porque son ellos el pilar de un artista, porque los conocen desde que te inicias, antes de repente, porque siempre hay un antes y un después de un artista, y ese antes es el club de fans que te apoyó cuando escuchó tu primera canción y dijo, ella es, antes de que seas famosa, y aquí está tu club de fans, Yarita. De verdad, debo agradecer a mis amores, a mis fieles amantes. ¿Dónde están las fieles amantes? Son como 60, pero pueden, si quieres pertenecer, también pueden venir, porque somos como una familia, nos reunimos, me saqué un domingo para estar con ellos. Eso me gusta de ti, Yarita. No cualquier artista se toma el tiempo un domingo de estar con su club de fans. A veces solamente es la presidenta del club de fans y X nada más. Pero Yarita Lisset, de donde sea, viene para reunirse con su club de fans. ¡Que lo abra! Por favor, Yarita, rompe este regalo, a ver. ¡Que lo rompa! ¡Que lo rompa! A ver, ahí está. ¡Que lo rompa! ¡Oh! ¡Feliz 5º aniversario, Yarita Lisset y Yanarico! ¡Fieles amantes, una bulla! ¡Fieles amantes de Yarita Lisset! ¡Oh! Ahí están las chicas fieles amantes. Muchas gracias. Chocolate, ¿a quién te gustan las fieles amantes? No, todas me gustan, porque son como mis hermanas. Te cuento a tiro loco, nos llevamos en familia. Nos los ha advertido Yarita Lisset. Sí, nos ha dicho. Tengo chicas bien bonitas, son jovencitas, así que siempre hemos dicho que nos vamos a cuidar como hermanos y estamos como hermanos, ¿sí o no? Yo soy el papá. Sé que Yarita es nuestra cuñada. No, yo soy... A ver, vamos para variar, vamos a hacer una bonita, como es en la hora loca, ¿ya? Para que podamos estar ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡La gente más alegre! Se viene tu tapu.